Bien, vamos a ver en detalle cada uno de estos métodos de traducción, empezando por el de compilación. En el de compilación habíamos dicho que nos valemos de un compilador, que es un programa traductor que me va a producir como efecto un programa adecuado para ejecutar, a partir del código que yo escribí en texto o en código fuente. Ese programa adecuado para ejecutar puede estar en el propio lenguaje máquina, que es el caso de C++, o en algo intermedio. Ese va a ser el código objetivo al que yo llegue. Bien, la compilación en general involucra varias fases o etapas que son realizadas por varios componentes, muchos de los cuales van a ejecutar las tareas que estuvimos definiendo o hablando hasta ahora. O sea, vamos a ver qué es lo podemos representar este proceso mediante un diagrama de flujo bastante grande. Vamos a empezar a detallarlo paso por paso. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos primero, vamos a arrancar con el programa en texto que yo escribí en código fuente. Es básicamente un archivo de texto. Y lo primero que le vamos a realizar es el análisis de las palabras mediante un analizador léxico. El analizador léxico también se conoce como rastreador o escáner y me va a tomar el texto del código fuente y me lo va a partir todo en una secuencia de tokens o unidades léxicas, que es lo que vimos en la unidad 5. Es decir, esos tokens van a ser las palabras clave, los identificadores, los operadores, los valores, todo. Aparte de eso, me va a detectar si yo escribí mal esas palabras utilizando algún carácter ilegal. Y va a eliminar con los comentarios. Con producto de esa tarea, vamos a obtener el análisis léxico, que es lo que tanto mencionamos antes, mediante expresiones regulares, que me van a generar tokens, un conjunto de tokens. ¿Con qué sigo después? Dijimos que después del análisis léxico, ¿qué seguía? El análisis sintáctico. Entonces va a haber una etapa de un analizador sintáctico. El analizador sintáctico también se conoce como analizador gramatical o parser. Se va a fijar ya en la estructura completa de las sentencias o de las secuencias de tokens, que le va a dar el analizador léxico como resultado. Y me va a determinar mediante los árboles de sintaxis que estuvimos viendo, los árboles sintácticos, las sentencias válidas. Me va a rechazar cualquier otra sentencia que esté mal formada o que le falte algo. Por lo tanto, este va a ser una etapa de análisis sintáctico que me va a producir como resultado árboles de sintaxis de todo lo que yo he escrito en el texto. Estas dos etapas de análisis me van a ir recopilando datos. Me van a ir recopilando nombres que yo voy a ir encontrando a través del programa. Me van a ir recopilando tipos de datos. Me van a ir recopilando un montón de información que se va a ir guardando en una tabla de símbolos, que me va a servir después para los análisis que siguen. Es decir, lo que va a tratar de hacer básicamente es encontrar atributos de los tokens. Bien, a partir de este punto, yo ya puedo empezar a generar código, porque realicé lo básico de todo, que es analizar las palabras y analizar las sentencias completas. Si yo paso esas etapas, ya puedo generar código en un lenguaje intermedio que podría llegar a ser el lenguaje máquina. En el caso de C, por ejemplo, ese es el resultado. Es decir, C me va a parar o terminar este proceso en este punto.
Ya voy a tener un programa prácticamente ejecutable. Los lenguajes modernos van a tener un par de etapas más, como ser, las que vamos a ver después. Eh, una que está teniendo mucha participación actualmente es la realización de un análisis semántico mediante un analizador semántico. ¿Qué pasa acá? La semántica, como vamos a ver en las unidades posteriores, es, es una propiedad o es una característica que se debería analizar en tiempo de ejecución, porque ahí es donde realmente vemos lo que pasa cuando se ejecuta un programa. Vemos su significado real cuando se ejecuta un programa. Sin embargo, viendo el texto, yo me puedo dar cuenta de ciertas cosas que vayan a pasar cuando se ejecute. Entonces puedo hacer un análisis semántico viendo el texto o los árboles de sintaxis. Ese tipo de análisis semántico se conoce como análisis semántico estático. Es decir, voy a poder ver en el texto ciertos errores que se van a producir después cuando ejecute. Por ejemplo, que tenga tipos de datos incompatibles, que tenga variables no declaradas. Los errores semánticos verdaderos, que son los que voy a tener en la ejecución y no los voy a poder determinar en otro lado que no sea en la ejecución, como por ejemplo una división por cero, no van a poder ser detectados. ¿Por qué? Porque yo necesito ejecutar el programa y el compilador no ejecuta el programa. Bien, para poder realizar este análisis estático de ver los tipos de datos incompatibles, las variables no declaradas, yo me voy a valer de toda la información que fui recopilando en la tabla de símbolos. Con esa tabla de símbolos yo voy a decorar el árbol sintáctico y realizar algunos análisis sobre ese árbol decorado que constituye un árbol con anotaciones. Eso lo vamos a ver después. Una vez que yo terminé de hacer esos análisis, voy a tener mi programa en código intermedio final. Aparte de eso, también puede haber compiladores que realicen optimizaciones de código. O sea, podemos tener desde el punto en el que generamos el código intermedio un análisis semántico, que a veces está, en Java y C# está, por ejemplo. Un optimizador de código que me optimice ese código y lo haga más pequeño, eliminando cosas repetidas y comunes, mejorando luego la ejecución final. Esas dos cosas son alternativas. Como resultado voy a tener el programa en código intermedio. Bien. El programa en código intermedio ya lo voy a poder traducir tranquilo al código definitivo en el que yo quiero el programa. Que acá ya sí puede ser lenguaje máquina o cualquier otro lenguaje. Si lo sigo dejando en código intermedio, bueno, no habrá esta etapa de generación de código final. Pero generalmente está. Es decir, primero genero en código intermedio y después genero en código final. Este va a ser ya el programa en el código definitivo. Sin embargo, este programa en código definitivo no es todavía totalmente ejecutable. ¿Por qué? Porque le faltan ciertos datos, le faltan referencias a otras partes del programa que yo utilice o a otros programas que haya generado, por ejemplo, en equipo con otros programadores y que tenga que unir junto con el mío para que funcione todo junto. Por lo tanto, una vez que yo llegué a ese código objetivo con mi programa,
voy a tener todos los otros programas que necesito, todas las otras librerías que utilicé, todos los otros componentes que hicieron mi equipo, junto con mi equipo, y voy a precisar de un programa que se llama ligador. Este programa básicamente va a tomar todos los programas en código objetivo que componen mi programa final y lo va a juntar todo en un solo programa, que en el que ya va a estar libre de referencias a otros. Como resultado de esto, yo ya voy a obtener el programa casi ejecutable final. El programa casi ejecutable final se llama programa en código reubicable. ¿Por qué? Porque todavía no está completo del todo. Le falta asignar las direcciones finales de memoria para poder correr en la máquina concreta en la que yo lo ejecute. Y le faltan los puntos de acceso a los segmentos de la memoria de instrucciones para poder arrancar, desde el registro del puntero de instrucciones, del IP. Eso, como habíamos mencionado al principio, se encarga de dárselo el sistema operativo. El sistema operativo le va a decir, esta es la memoria final que yo te he asignado, esta es la dirección, acá te tenés que almacenar tus datos, acá tenés que partir, y cuando yo tengo eso, ya directamente se puede ejecutar el programa. Ese código definitivo absoluto me lo daría un programa cargador o loader que está en el sistema operativo. Básicamente nosotros no lo vemos a eso. Y acá es donde se empieza a mezclar la ejecución. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya lo tengo cargado al programa en código reubicable, ya directamente lo puedo ejecutar sobre el hardware. O sea, le puedo empezar a entregar valores y me puede generar resultados. Consecuencia de la ejecución, obviamente, en el hardware. Bien, este conjunto de fases o etapas se puede dividir en varias de acuerdo al momento en el que estoy. Desde que yo tomé el programa fuente hasta que obtuve el programa en código objetivo de un solo programa, todo eso se produce en un tiempo que se llama tiempo de compilación o tiempo de traducción. O sea, es un momento de procesamiento. Luego, cuando yo junté mi programa junto con los otros de otros programadores o con las librerías que necesité durante el ligado, vamos a tener el tiempo de ligado, que también es un tiempo de procesamiento. Ya cuando vamos tirando a la ejecución del programa, es decir, cuando realizamos la carga, en la que tenemos el tiempo de carga, vamos a pasar inmediatamente a lo que es la ejecución, que se denomina tiempo de ejecución. Todo lo anterior al tiempo de ejecución son tiempos estáticos, porque los puedo determinar antes de la ejecución. Y lo que es ejecución es un tiempo dinámico, porque es ahí donde se ve el efecto de la ejecución real del programa. Todos estos tiempos ustedes a lo mejor lo vieron cuando tenían algún error, en el que les dice error en tiempo de ejecución, error en ligado, error en carga, error en tiempo de ejecución. Por lo tanto, podríamos detectar en el tiempo de compilación errores léxicos cuando hicimos el análisis léxico, errores sintácticos cuando hicimos el análisis sintáctico, errores semánticos estáticos cuando hicimos el análisis semántico. Y después, en la ejecución pura, vamos a tener los errores en tiempo de ejecución, que son los errores semánticos dinámicos o errores semánticos verdaderos. Por ejemplo, una división por cero. Los errores léxicos, básicamente, como comentamos antes, constituyen el uso de caracteres ilegales en las palabras. Por ejemplo, esos que están ahí.
escribir con caracteres incorrectos una palabra. Los errores sintácticos ya me van a abarcar la sentencia completa, entonces voy a ver que me faltan ciertas cosas, ciertos tokens, o que están mal organizadas las sentencias. Por ejemplo, aquí vemos que falta un paréntesis para terminar de definir la sentencia if. Ese es un error sintáctico típico. Los errores semánticos estáticos, que dijimos que los podemos deducir del texto, es que tengamos variables que no fueron declaradas, tipos incompatibles, etc. Por ejemplo, si yo en alguna parte del programa declaro una variable entera y luego le intento asignar una cadena, eso lo puedo verificar en el texto y puedo detectar un error de significado en el que detecto una inconsistencia. Que no puedo poner una cadena en un entero, no tiene sentido. Los errores en tiempo de ejecución no los voy a ver durante todo el proceso de compilación, sí los voy a ver cuando esté ejecutando el programa. Por ejemplo, una división por cero, que es lo típico. Yo no lo puedo detectar en el texto. Me es terriblemente imposible, porque si yo declarara una variable entera con 0 y luego en la ejecución del programa en algún momento yo esperaría que esa variable fuera asignada a algún valor, pero no ocurre, en algún punto de la ejecución no ocurre, o para alguna ejecución particular no ocurre, y luego la usara para calcular un promedio, si no pasó que le asigné otro valor, tendría un error de división por 0. Solo lo voy a ver cuando ejecute. Es decir, no lo voy a ver, no, es imposible de predecir a través del análisis semántico estático. El código va a compilar perfectamente y yo cuando lo ejecute se me va a presentar un mensaje de división por 0.